Hola, hola, bienvenidos al reforzamiento de la semana número 5. Esto te va a servir para que puedas afianzar todos los temas que viste durante esta semana. Vamos a mostrarte en este momento qué es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar hábitos viejos o old habits, prepositions of time, prepositions of place, and adjectives. Entonces vamos a ver de qué trata toda esta lección y los diferentes temas que tenemos a continuación. Comenzamos con esta idiom. Ustedes saben que una idiom es una expresión muy particular que se utiliza precisamente en los países donde se habla inglés. Entonces a veces no tienen sentido para lo que nosotros conocemos en español. Por ejemplo esta, once in a blue moon. Y dice aquí la definition, something happens only very rarely, seldom or almost never, es decir, casi nunca ocurre. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, si me preguntan, do you eat fish? Si yo como pescado, yo puedo responder, once in a blue moon. No es mi favorito, así que lo como de vez en cuando, raramente, es para explicar que algo no lo hacemos tan seguido, pero puede que en alguna ocasión sí ocurra. La siguiente oración dice, I see her once in a blue moon. Es decir, yo la veo de vez en cuando, la veo rara vez o casi nunca la veo. Continuemos entonces con nuestra sección de phonics. Vamos a practicar los sonidos y vamos a hacer lo siguiente. Luego de practicar todos los sonidos, vas a darle stop al video y vas a volverlos a repetir 2 veces más para que puedas manejarlos correctamente. Stop, frog, crop, box, shop, mom, hot, job, pot, obey, block, bus. Tenemos algunos verbos que son verbos de acción o son verbos que puedes utilizar en diferentes oraciones y en todos los tiempos gramaticales de inglés. Por ejemplo, tenemos lie, que es mentir. Tenemos clean, que significa limpiar. Ride, que es prácticamente andar cuando andamos en un carro, cuando andamos en una bicicleta, decimos ride. I ride my bike. Think, pensar. Tell, decir. Jump, saltar. Save, que es ahorrar o guardar. Write, escribir. Y tenemos read. Una particularidad de este verbo read es que en pasado se escribe exactamente igual, pero se pronuncia red, como el color. Así que ahora ya lo sabes. Vamos a comenzar con algunos hábitos viejos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los verbos que teníamos anteriormente, pero le agregamos algo. Por ejemplo, vamos a utilizar el used to. Es como yo solía hacer esto y ahora ya no lo hago tan seguido. Entonces, aquí tenemos una explicación que dice something you did in the past but not in the present. O que probablemente en el presente lo hacemos mucho menos. ¿No? Algo que hacíamos antes y ahora casi no lo hacemos. Miremos el primer ejemplo. I used to lie to my mother. O sea, solía mentirle a mi mamá. Y he mejorado ese hábito y ya no lo hago, ya no miento tanto. Entonces, si ustedes ven el used to, está escrito con D. El verbo usualmente solo es use. Pero esto, como estamos hablando de pasado, agregamos la D para indicar que es el pasado. Y luego el verbo lo utilizamos en forma infinitive, es decir, en su forma original o forma raíz. ¿Qué ocurre si yo lo voy a hacer en negativo? Agregamos el auxiliary didn't o did not. ¿Qué significa esto? Que no lo hago. Entonces, si se fijan, el use ya se le quitó la letra D, porque cuando utilizamos este auxiliary, el verbo o toda la oración prácticamente se convierte en negativa y ya no necesitamos indicar que este verbo esté en pasado. Y así pueden ver los diferentes ejemplos. She used to think about her ex-boyfriend. No lo hagan, por favor. He didn't used to write poems for her. My hamster used to jump like crazy. We didn't used to save money in the bank. Ahora tenemos los sonidos largos. Recuerden que en inglés siempre tenemos sonidos cortos, sonidos largos. Y este es un sonido largo, el que vamos a ver en este momento. Recuerden que cuando hablábamos del sonido corto decíamos, por ejemplo, crop. Y es una O corta. Pero en este va a sonar como O.
Por ejemplo, la primera palabra es hope, vote, note, boat, go, oats, coat, bow, home, coal, no, row. Entonces de esa manera nosotros podemos ver los sonidos largos y los sonidos cortos. Practiquemos el vocabulary, que son los months of the year o los meses del año. Tenemos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Por favor, pausa el video, repítelo 2 veces más para que puedas manejar muy bien la pronunciación de este vocabulary. Te muestro a continuación que tenemos los números ordinales o los ordinal numbers. Recuerda que nosotros podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero también tenemos los que indican orden. Por ejemplo, first, recuerda que no es first, es first, es una I corta, entonces la I corta suena de esta manera. First, second, third, fourth, y todos los que lleven TH tienes que hacer ese sonido. Fifth, sixth, aunque sea algo difícil, pero sí hay que soplar o utilizar correctamente tu lengua. Entonces tenemos 7th, 8th, 9th y de esa forma continúas. Estos indican una posición o un orden y en relación a otros números. Es como cuando, por ejemplo, alguien gana una competencia, la persona que queda en primer lugar obtiene el first place, ¿verdad? Y de esa manera indicamos orden en cualquier tipo de actividad que hagamos. Luego tenemos las prepositions of time. Tenemos estas 3 prepositions of time. Tenemos in, se utiliza para meses. On, lo utilizamos para dates, es decir, fechas. At, se utiliza para horas. Y para eso tengo, por ejemplo, 3 ejemplos acá. My baby shower is in August. Solamente estoy mencionando el mes, entonces cuando menciono solo el mes, vamos a utilizar in. Y algo importante de destacar es que el mes o los días de la semana van escritos en mayúscula. Luego tenemos, por ejemplo, una fecha completa que indica el mes y que indica el día, toda la fecha. Entonces ya decimos on. Fíjense bien, your birthday is on August 14th. Recuerden que es un número ordinal. At es cuando solo nos referimos a la hora. Entonces, my conference is at 7 p.m. Identify the sounds. Vamos a ver qué sonidos son largos, qué sonidos son cortos. Pausa el video por un momento. Y cuando pauses el video, intenta descifrar qué sonidos son largos y qué sonidos son cortos. Y yo te voy a decir la respuesta de todos ellos, pero trata de analizar cuántos sí acertaste y cuántos no. Ok, comenzamos ya. Lobe, sonido largo. Hot, short. Hope, short. Gut, short. Hope, long. Roam, long. Rock, short. Low, long. A pesar de que solo tiene una letra I, pareciera que fuera corto, pero no es en sí como luzca la palabra, sino como suena. Fog es short. Cup, short. Coat, long. Frog, short. Tenemos vocabulary para los buildings o lugares que podemos encontrar en la ciudad, como restaurant, church, field, hospital, bar, coffee, stadium, airport, cinema, bank, supermarket, and factory. Por favor, repite nuevamente la pronunciación. Y si quieres agregar algo más de dificultad, también te puedo recomendar que puedes deletrear algunos de ellos. Así que con esas oraciones y con esos ejercicios puedes avanzar y mejorar tu inglés. Tenemos prepositions of place. Los primeros que teníamos eran prepositions of time y depende cómo los utilicemos nosotros. Por ejemplo, los primeros los utilizábamos para indicar el tiempo, fechas, meses, pero también los mismos se pueden utilizar para lugares. Y aquí tenemos
una manera de mostrarte, por ejemplo, cuando se utilizaría in, cuando se utilizaría on y cuando at. Entonces tenemos in, está adentro de algo. I work in a bank, o sea, yo trabajo adentro del banco. She runs on the field. Hay algunos lugares que son superficies, por ejemplo, en un campo es una superficie, o sea, no podemos estar adentro de la tierra. Entonces por eso decimos on, porque está en una superficie. Luego tenemos at. At es cuando utilizamos un lugar en específico, mencionamos el lugar del edificio y en este caso mencionamos Starbucks, que es pues un café, ¿no? Y es un lugar muy conocido y ya estamos mencionando prácticamente el lugar, entonces ahí utilizamos at. Y de esta manera tenemos también otras prepositions of place como on, in, above, behind, between, in front of, under, near and beside. Y de esa manera continuamos. Aquí tengo una pequeña actividad para ti que puedas realizarla. Identify the sounds and you have to circle the words with short sound and cross out the words with the long sound. Eso te lo dejo de tarea para que puedas practicar más. Eso también está en tu libro de texto, así que te va a servir muchísimo para identificar los sonidos. Tenemos los adjectives. Los adjectives, ellos describe o describen. Entonces, como puedes observar, tenemos la comparación y es muy importante saber los adjectives porque luego cuando comparamos cosas y entramos al tema de comparatives en superlative, es muy importante que ya manejes alguna cantidad de adjectives. Por ejemplo, tenemos clean, que es limpio, and dirty, que es sucio. Sick, enfermo. Healthy, saludable. Poor, pobre. Rich, rico. Full, lleno. Empty, vacío. Strong, fuerte. Weak, débil. Noisy, que es ruidoso, o quiet, que es quieto. Early, temprano. Late, tarde. Wrong, equivocado. Right, correcto. Old, viejo. New, que es nuevo. Y aquí tenemos otros adjectives que también te van a ayudar a construir ese vocabulario en inglés. ¿Cómo utilizamos, por ejemplo, un adjective? ¿Cómo lo colocamos? Hay mucha diferencia y esto es una de las confusiones que se dan porque en nuestro idioma, en español, es diferente. Entonces, por ejemplo, observen esta oración. It is a red car. Si lo traducimos literalmente al español, va a decir es un rojo carro. Pero realmente es porque la posición del adjective y del noun o sustantivo, que recuerden que los sustantivos son objetos, lugares, cosas. Entonces, el sustantivo aquí es car y el adjetivo es red. En inglés, el adjetivo va antes del sustantivo. Por ejemplo, ¿cuál es el sustantivo acá? Es girl o chica y el adjetivo va antes. Aquí tenemos man, que es hombre, y el adjetivo va antes. Entonces, beautiful girl, handsome man. En español sería al revés. Una chica linda, un hombre guapo. Entonces, es diferente del español. Entonces, por eso usualmente suele confundir. En esta columna que tenemos aquí decimos the landscape is pretty. Aquí estamos utilizándolo con el verb to be, entonces sencillamente va después del verb to be que es is, are o am. Okay? Por ejemplo, my friends are thin. Entonces lo utilizamos después del verb to be. Tenemos aquí algunos, por ejemplo, para poder identificar, dice Mikkel is a man handsome. ¿Esta sería correcta o incorrecta? Incorrecta, porque sería handsome man. She has a house pretty. Sería pretty house. I bought a cell phone expensive. Sería expensive cell phone. They drive a car old. Old car. We are friends good. Sería we are good friends. De esa manera colocamos los adjectives en las oraciones en inglés. Espero que esta lección te haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de las lecciones de Do It Learning Center. Espero que te haya servido para poder afianzar los conocimientos de esta semana. Te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, que le des suscribir a nuestro canal de YouTube para que puedas ver más videos en inglés. Así que thank you very much, and I will see you in the next lesson. Goodbye. Do It Learning Center, un gran lugar para la educación.